¿Puede un corazón endurecido por años de pecado cambiar de verdad? ¿Puede una familia rota volver a unirse? ¿Es posible que heridas profundas sanen y que alguien perdido vuelva a la luz? La respuesta no solo es sí, es que ya ha pasado miles de veces. En este vídeo vas a escuchar testimonios reales de personas que vivieron un antes y un después gracias al poder de la confesión y la conversión. No hablamos de teorías ni ideas bonitas, son historias de carne y hueso, vidas que tocaban fondo y fueron levantadas por la gracia. Quizá tú también llevas una carga, una herida, un silencio. Quizá sientes que no hay salida. Pero la confesión no es solo un rito, es una puerta abierta a la libertad interior, un encuentro con el amor que no se rinde, con el Padre que te espera con los brazos abiertos. Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de ver puede despertar en ti algo profundo. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo testimonio de una vida transformada por el perdón. Esto no es un vídeo más. Esto puede ser el inicio de tu historia nueva. Episodio 1. Personas que dejaron la ira. Marcos tenía fama de tener mal carácter. Cada discusión en casa terminaba con gritos, puertas cerradas de golpe y un silencio tenso que duraba días. Sus hijos lo evitaban y su esposa lo soportaba en silencio. En el trabajo era igual, autoritario, impaciente, incapaz de escuchar. Él decía que era parte de su personalidad. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa furia que lo consumía no era fuerza, era una prisión. Hasta que un día, sin saber muy bien por qué, entró a una iglesia. Se sentó al fondo, en silencio, sin mirar a nadie. Escuchó una homilía sobre la confesión y algo dentro de él se quebró. Se acercó al confesionario como quien camina hacia el borde de un abismo. No sabía por dónde empezar. Pero cuando el sacerdote le dijo, Dios estuvo esperando este día, y tampoco se ha rendido contigo, las lágrimas comenzaron a brotar. Fue una confesión larga. No solo de pecados, sino de dolores, traumas, resentimientos. Cuando salió, algo había cambiado. Por primera vez en años, se sintió liviano. En los meses siguientes, Marcos comenzó a luchar contra su ira. Volvió al sacramento cada 2 semanas. Se propuso hablar con ternura, pedir perdón cuando fallaba. Sus hijos empezaron a acercarse. Su esposa, sorprendida, le preguntó qué había pasado. Él solo respondió, fui a confesarme, y volví a nacer. Como Marcos, Lucía también vivía dominada por la ira. En su caso, era hacia su madre, que la había abandonado en la infancia. Aunque intentaba ser amable, dentro de sí llevaba un volcán. Su relación con Dios era superficial, hasta que un retiro espiritual la sacudió. Durante la adoración, recordó palabras hirientes, escenas de abandono, y lloró con fuerza contenida por años. Se confesó ese mismo día. No solo perdonó, se liberó. Hoy Lucía trabaja acompañando a mujeres heridas. Dice que la confesión fue como abrir una compuerta, la ira salió y entró la paz. La ira no es más fuerte que la gracia. La confesión no cambia solo conductas, transforma corazones. Y quienes han vivido esa transformación, lo saben, nadie que se deja abrazar por el perdón de Dios queda igual. Episodio 2. Familias restauradas por la confesión. Javier y Ana estaban a punto de divorciarse. Después de 15 años de matrimonio, la distancia era insostenible. Las discusiones ya no eran por cosas concretas, sino por heridas no sanadas. El resentimiento se había vuelto parte del día a día. Dormían en cuartos separados, sus hijos lo sabían todo y la casa se sentía como un campo de batalla silencioso. Un domingo, por insistencia de su hija menor, fueron a misa. No juntos. Entraron por separado y se sentaron lejos uno del otro.
Pero aquel día, el sacerdote habló del poder de la confesión para sanar lo que parecía irremediable. Si quieren reconstruir su familia, empiecen por confesar su propio corazón, dijo. Esas palabras fueron una semilla. Esa misma semana, Ana fue al confesionario. Su confesión no fue sobre su esposo, sino sobre su propia dureza, sus omisiones, su falta de perdón. Lloró como no lloraba desde su juventud. Javier, sin saberlo, hizo lo mismo 2 días después. Se confesó por primera vez en más de 20 años. No entendía por qué, solo sintió que debía hacerlo. Cuando hablaron, algo había cambiado. No se reprocharon. Se escucharon. Se pidieron perdón. Y por primera vez en años, se tomaron de la mano y rezaron juntos. Hoy, su familia sigue en proceso, pero han recuperado lo esencial, el amor que perdona, que no es orgulloso, que sabe volver a empezar. Sus hijos son testigos vivos de esa restauración. El día que vimos a papá y mamá abrazarse después de confesarse, supimos que Dios había vuelto a casa, dice su hijo mayor. Otra historia es la de Rosa, madre soltera con 3 hijos adolescentes. La tensión en casa era constante. Uno de sus hijos cayó en drogas, otro en depresión. Rosa no sabía qué hacer. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, entró a una iglesia vacía y se arrodilló frente al confesionario. Allí abrió su alma, con todo su dolor y sus culpas. Salió con una paz que no entendía, pero que le dio fuerzas para luchar por su familia desde el amor. La confesión restaura lo que parece perdido. Donde hay perdón sincero, Dios reconstruye hogares. Episodio 3. Padres que rompieron cadenas generacionales. Carlos creció en un hogar marcado por la violencia. Su padre lo golpeaba y le repetía que nunca sería nadie. A los 17 años juró que nunca sería como él. Pero el rencor que cargaba lo fue endureciendo, y cuando se convirtió en padre, sin darse cuenta, comenzó a repetir lo mismo: gritos, amenazas, distancia emocional. Un día, su hija de 5 años, temblando, le dijo: «Papá, cuando gritas me duele el corazón». Esa frase fue como una bofetada al alma. Se encerró en el baño y lloró con rabia, pero también con miedo. ¿Estaba condenado a repetir lo que tanto odiaba? Su esposa le propuso que fuera a confesarse. Él no quería. ¿Para qué?, decía. Pero algo dentro de él lo empujó a intentarlo. En el confesionario no solo habló de sus pecados, sino de su infancia, de su dolor, de su miedo a fracasar como padre. El sacerdote lo escuchó en silencio, y al final le dijo: «La historia familiar no te condena. Dios te hace nuevo». Esas palabras lo marcaron. Carlos comenzó un proceso de sanación profundo. Se confesaba con frecuencia, pedía consejo espiritual, y poco a poco aprendió a amar sin repetir la violencia. Hoy, su hija sonríe con libertad. Y Carlos dice con firmeza: «La cadena terminó conmigo. Mi pasado no define a mis hijos». Marta, por su parte, venía de generaciones de mujeres con heridas afectivas, abandonos, traiciones, infidelidades. Se casó joven, y pronto comenzó a repetir patrones que había visto en su madre y su abuela. Celos, inseguridad, reclamos constantes. Alguien le habló del poder de la confesión para sanar más allá de los pecados. Fue con desconfianza, pero salió con lágrimas de alivio. Volvió cada mes. Y en ese camino, fue descubriendo que muchas actitudes suyas venían del miedo, no del amor. Con el tiempo, Marta transformó su manera de amar. Y su hija, al crecer, dijo una vez: «Mamá me enseñó que se puede amar sin miedo, porque ella aprendió a sanar». La confesión no solo borra culpas, rompe cadenas. Dios no solo perdona, también reconstruye las raíces. Padres valientes que se arrodillan ante Dios son padres que levantan nuevas generaciones libres. Episodio 4.
hijos que volvieron a la fe. Martina tenía 22 años cuando dejó de creer. Después de años de misa dominical obligada y catequesis sin sentido, su corazón se llenó de preguntas sin respuesta. En la universidad, comenzó a escuchar voces que ridiculizaban la fe, que hablaban de un Dios lejano y de una iglesia llena de errores. Poco a poco se fue alejando. Dios no tiene nada para mí, pensaba. Sus padres rezaban en silencio. Cada noche, su madre ofrecía el rosario por ella. Su padre ayunaba los viernes, pidiendo que su hija volviera. Pero no le decían nada. Solo amaban. Solo esperaban. Un día, por insistencia de una amiga, Martina fue a un retiro espiritual. Lo hizo por compromiso, sin interés. Pero durante una noche de adoración, sintió algo que no sabía cómo explicar. Era como si alguien la abrazara por dentro, como si toda su confusión se derritiera en una sola certeza: estoy aquí, vuelve. Decidió confesarse. Al principio, no sabía por dónde empezar. El sacerdote le sonrió y le dijo: solo habla con el corazón. Él ya sabe, solo quiere escuchar tus confesiones. La confesión fue un torrente. Lágrimas, arrepentimiento, y una paz que nunca había sentido. Al salir, supo que había regresado a casa. Martina no fue la única. Jorge, criado en una familia católica, cayó en la adicción al alcohol. Se burlaba de la fe y discutía con su madre cada vez que ella le hablaba de Dios. Hasta que un accidente de tráfico lo dejó al borde de la muerte. Sobrevivió, pero con el alma quebrada. En la recuperación, un enfermero le habló de la misericordia de Dios. Jorge lo escuchó por respeto, pero algo se le clavó en el corazón. Buscó una iglesia, se confesó y lloró por primera vez en años. La gracia lo tocó con fuerza. Hoy, ayuda en grupos de jóvenes, y su testimonio arranca lágrimas: fui ciego, sordo y orgulloso. Pero el amor de Dios nunca dejó de buscarme. Cuando un hijo vuelve a la fe, no solo cambia él. Cambia la familia, cambia el rumbo, cambia todo. La confesión es ese umbral sagrado donde los hijos pródigos encuentran los brazos del Padre abiertos, sin reproches, solo con amor. Conclusión: cada historia que escuchaste en este vídeo tiene algo en común, no comenzó con la fuerza humana, sino con un acto humilde: entrar al confesionario y abrir el corazón. No fueron personas perfectas. Fueron personas heridas, cansadas, al límite. Pero decidieron confiar en la misericordia. Y ahí, justo ahí, comenzó la transformación. La confesión no es solo para cuando uno cae. Es un encuentro con el Dios que sana memorias, repara relaciones, rompe cadenas y devuelve la paz. Es el abrazo que tantos buscan sin saberlo. Tal vez tú también estás necesitando volver. Quizá llevas tiempo alejado, simplemente viviendo en la rutina. Pero Dios no ve apariencias. Mira el corazón. Y si hoy escuchas su voz, no cierres la puerta. La gracia está esperándote. El perdón está disponible. El amor está llamando. Y tu historia nueva podría comenzar hoy. No te quedes con las ganas. Da el paso. Porque como viste, los milagros no son solo para otros. También pueden ser para ti. Confesión y conversión no son palabras bonitas. Son caminos reales hacia una vida plena, hacia una fe viva, y hacia un corazón verdaderamente libre. Comparte este vídeo con alguien que esté buscando esperanza. Puede cambiarle la vida, y suscríbete al canal para no perderte el próximo vídeo: verdades incómodas sobre el pecado y la familia. Gracias.